Hola, hoy día les voy a enseñar a hacer un paisaje con perspectiva con un punto de fuga. La perspectiva es la técnica que se usa para poder darle profundidad a los dibujos y poder hacer como la posición de cosas que están más adelante y más atrás, pero no como lo hicimos anteriormente con la escala de grises, sino utilizando la línea del horizonte y los distintos puntos de fuga. Así que vamos a ver cómo se hace. Para explicar la perspectiva vamos a hacer un ejercicio súper simple en el cual yo en la mitad de una hoja voy a hacer una línea. Esto es la línea del horizonte, ¿ya? ¿Qué significa la línea del horizonte? Es lo que va a dividir nuestro plano en lo que está abajo y en lo que está arriba. Esta línea nosotros la podemos poner en cualquier lugar de la hoja, o más arriba o más abajo, pero ahora lo vamos a hacer a la mitad, ¿ya? Y vamos a imaginar un punto acá. Ese punto va a ser nuestro punto de fuga y ese va a ser el que va a dar la perspectiva. ¿Cómo funciona la perspectiva? Así. Imagínense que yo aquí voy a hacer un cuadrado. ¿Ya? Entonces, para yo darle perspectiva a este cuadrado voy a imaginar que cada uno de los puntos de este cuadrado lo voy a proyectar hacia el punto de fuga. Lo puedo hacer con una línea imaginaria o lo puedo marcar. En este caso yo lo voy a marcar para que se entienda cómo funciona. Ideal sería con una regla, pero yo lo estoy haciendo manualidad. Cuando ya tenemos eso, yo lo único que tengo que hacer para que este cuadrado se convierta en cubo es cerrar las proyecciones que hice de estos tres puntos. Entonces yo acá voy a cerrar con una línea vertical y acá voy a cerrar con una línea horizontal. Y ahí yo tengo un cubo con perspectiva hacia un punto de fuga. Si yo pusiera el cuadrado acá, repito lo mismo. Me proyecto desde los vértices hacia el punto de fuga. Y cerrando acá uso una línea horizontal y cerrando acá una línea vertical. Y ahí tengo otro cuadrado en perspectiva. Ahí tenemos estos 5 cuadrados que yo los proyecté hacia un punto de fuga y ahí vemos la perspectiva en distintos ángulos, sobre la línea del horizonte, que es decir arriba, y bajo la línea del horizonte. Ahora vamos a aplicar esto en un paisaje. Primero, para hacer un paisaje con un punto de fuga vamos a hacer el paisaje más clásico y después vamos a pintarlo. Va a ser poner la línea que les dije del horizonte. La marco con una regla, si no lo hago con mano alzada. Voy a marcar mi punto de fuga justo en el centro. Luego de eso, de este punto de fuga va a salir un camino hacia adelante. Entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacer ahí. Vamos a hacer ahí. Cuando ya tengamos eso, este va a ser el punto de fuga, nos va a dar la profundidad de este camino y vamos a dar la sensación de que las cosas están más cerca y más lejos. Las cosas que estén más cerca las vamos a dibujar en grande. Por ejemplo, aquí yo voy a hacer un árbol muy simple. Después le vamos a poner el follaje con la pintura, ¿ya? Entonces, si este árbol está más cerca, yo quiero hacer un árbol que esté detrás de él. Entonces yo desde la parte más alta del árbol voy a imaginar que me proyecto hacia el punto de fuga y el otro árbol lo voy a hacer ahí. ¿Se fijan? Entonces me queda uno más adelante, este y uno más atrás. Lo mismo voy a hacer acá. Voy a hacer otro como árbol. Después lo vamos a arreglar bien con la pintura. Si este es solo el boceto de nuestro paisaje. Me proyecto hacia el punto de fuga, ahí. Entonces si yo quisiera hacer otro árbol, debería estar ahí, justo, para que tenga perspectiva. ¿Se fijan? Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una cerca que vaya por este lado, entonces yo me proyecto desde el punto de fuga hacia acá y voy a poner las separaciones de la cerca verticalmente. Lo puedo usar de la regla para que las líneas me queden derechitas. Ahí, ahí y ahí. Y después lo puedo engordar y lo convierto
en una cerca. Vamos a hacer la cerca al otro lado también. Y le hago las mismas separaciones que hice en la cerca del frente. Así, ¿ven? A continuación, acá nosotros vamos a hacer el follaje, pero eso lo vamos a hacer con la pintura. En la parte de atrás del fondo, yo puedo poner unas montañas, la nieve. Estamos trabajando un paisaje rural igual, porque no le vamos a poner edificios, porque eso lo vamos a ver más adelante. Luego, en el camino, yo puedo poner algunos efectitos, como que el camino se va ensanchando, parte de lo ancho hacia el fondo. Acá atrás, yo puedo poner una silueta de una casa. Tal vez a lo mejor podemos poner como unos árboles que se ven, así como unos álamos, ¿se fijan? Muy fácil de hacer. Al otro lado también. Esto está al fondo, ¿se fijan? Para el paisaje, aquí yo tengo ya el dibujo, el boceto listo de mi pintura que voy a hacer ahora. Voy a usar amarillo, rojo, blanco, negro, un poquito de azul, un poquito de verde. Con el amarillo y el rojo hice un naranjo y a ese naranjo yo le eché un poquito de verde y hice un café. Yo voy a usar tonos otoñales en mi paisaje, ¿ya? Entonces voy a partir primero pintando con un pincel más o menos delgado los troncos con el cafecito. Ahora. Yo lo primero que voy a hacer va a ser pintar las partes más grandes del dibujo, como ejemplo el camino, estos pastos de acá atrás, estos van a ser pastos, las montañas, y el cielo los voy a pintar primero de un color plano, para después ponerle encima los detalles. Entonces yo pinté el camino amarillo, el cielo lo voy a pintar celeste, y estos pastos también los voy a pintar un poquito café, pero primero solamente cubriendo lo blanco. Entonces yo ahora voy a empezar a poner el follaje, ya estoy poniendo el follaje de los árboles. Fíjense que con el color claro lo pongo, el amarillo claro, lo voy a usar para un lado de nuestros árboles y con un naranjito un poco más oscuro lo voy a usar para el lado contrario de los árboles. ¿Cuál es la idea de esto? Que parezca que la luz está desde el camino hacia allá. ¿Se fijan? Esa es más o menos la onda. Rated X. That means you're extra, extra, extraordinary.
Entonces ahora le vamos a dar un poco de sombra mezclando el café que teníamos más oscuro con un poquitito de negro para darle como un efecto de sombra a los árboles. ¿Se fijan? El follaje de los árboles da una pequeña sombra y también le vamos a dar una pequeña sombra al camino, a los pilares de esta reja, que después la vamos a marcar bien con un lápiz encima. Estamos haciendo las sombras primero, ¿ya? Este árbol también tiene una sombra aquí. Mezclé un poco de blanco con el amarillo para ponerle unas hojas más claras a la parte más clara de los árboles. Incluso puedo usar directamente el blanco, miren lo que pasa. Y se ve como que nosotros le vamos dando un poco de luz. No teman en echarle harto blanco. Recuerden que estamos trabajando con témpera y la témpera cuando se seca se pone bastante opaca. Entonces, esto no se va a ver. Cuando se seque no se va a ver tan brillante. ¿Se fijan ahí? Entonces ahora yo con el amarillo, unos toques más de amarillo, para que vayamos cerrando ya los arbolitos. Luego, cuando ya se fijan, ya le pusimos las luces a los árboles, le hicimos el fondo donde están, la sombra de los árboles. Entonces vamos a pintar las montañas de atrás. Yo para eso voy a usar otro cafecito. Yo estoy usando todos los colores parecidos porque decidí que mi paisaje tuviera tonos otoñales. Pero ustedes pueden hacer lo mismo con colores fríos, trabajar con verdes, con azules, con grises. Pero al principio es lo mismo. El bosquejo primero lo utilizamos haciendo la línea del horizonte, fijando el punto de fuga, proyectamos el camino hacia el punto de fuga, ponemos los elementos que están más adelante, que son más grandes, porque están más cerca de nosotros, y los que están más atrás, en relación a cómo nos vamos proyectando hacia el punto de fuga, van a ir atrás. Ahora vamos a oscurecer un poco los troncos para que se noten más. Para finalizar, le vamos a poner un poco de blanco en las nubes. Así como bien libre. No importa que nos pasemos un poco, sí, son nubes, ¿no? Y la nieve. Y por último, unos últimos detalles a nuestros arbolitos. Las luces locas. Ahí. El blanco lo vamos a usar para dar algunos efectos de luz. Ponte tú ahí. Algunos postes. Los palos. Los troncos. Ese fue nuestro paisaje con un punto de fuga en perspectiva de un paisaje como de campo. Recuerden que pueden probar con los colores que ustedes quieran. Y bueno, el punto de fuga también lo podemos cambiar de posición, pero como primer ejercicio hagámoslo hacia el medio y experimenten con la perspectiva porque le da una sensación de profundidad y cambian mucho los dibujos con eso. Suerte.